Bien, bueno, ahí arrancó a grabar Zoom. Bueno, tuvimos algunos problemas con la transmisión de YouTube, no lo pudimos lograr, así que bueno, decidimos hacer eh, el webinar de todas formas, grabarlo y subirlo luego a YouTube. Bueno, en este webinar que se llama Desigualdades Sociales y Alimentación, vamos a presentar por un lado los principales resultados y un resumen del informe que escribimos junto con Bettina Freidin, Alicia Rovirosa y María Alicia Zapata, y yo que soy Matías Ballesteros, que se llama Patrones de Consumo Alimentario en Hogares Urbanos de Argentina 2017-2018, determinantes socioeconómicos, variaciones geográficas e influencia de la composición del hogar, que fue bueno, un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y luego de la presentación de los principales resultados y el resumen, van a realizar comentarios y reflexiones sobre el mismo Mercedes Paiva y Luis Blacha. Bueno, antes de arrancar con la presentación, voy a presentar a nuestros comentaristas. Mercedes Paiva es, corríjame si hay algo que no está mal o falta. Mercedes Paiva es licenciada en nutrición, especialista en política, evaluación y gerencia social por Flaxo, magíster en diseño y gestión de políticas y programas sociales por Flaxo, es docente universitaria y de la educación popular. Cuenta con una destacada trayectoria de trabajo en políticas públicas que incluye entre 2019 y 2024 ser la directora de políticas de seguridad alimentaria en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Luis Blacha, por su parte, es investigador independiente en CONICET y docente investigador concursado de la Universidad de Quilmes. Es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Ciencias Políticas por la UNSAM y licenciado en Sociología por la UBA. Es miembro del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Quilmes e investiga temáticas dentro de Sociología de la Alimentación y cuenta con una destacada producción académica en este campo. Actualmente dirige un proyecto de investigación y de desarrollo y otro proyecto especial de innovación del MINCIT. Bueno, hecha la presentación, Eli, si querés, compartimos pantalla y comenzamos con nuestra primera presentación. Eh, ¿Se ¿Se está ve? viendo bien? Sí, tenés que Sí, ponerlo en... En modo presentación. Bueno, no, eso también va a fallar. Ahí está, ¿no? no. Eso no, porque probamos todas las alternativas antes y bueno, puede fallar la tecnología, así que la presentación se ve. Voy pasando. Bueno, sí, vamos a arrancar nosotros presentando muy brevemente el documento. La idea es tomar no más de 20 minutos, esperemos lograrlo, para luego dar lugar a los comentarios y reflexiones de Mercedes y de Luis y los comentarios que haya de las otras personas que pudieron conectarse al Zoom. Eh, bueno, esa es la portada del documento que ya lo presentó Matías, así que seguimos. Yo voy a hacer la introducción y plantear los objetivos y la metodología que seguimos en el trabajo. Muy brevemente, para darle un marco al estudio de la alimentación y la desigualdad social, como lo abordamos en nuestro documento. Bueno, partimos de la globalización del sistema alimentario dominante, con los desarrollos tecnológicos y cambios en la producción agrícola e industrial que han modificado la dieta de la población, marcando una transición alimentaria hacia alimentos con mayor procesamiento, particularmente productos ultraprocesados con baja calidad nutricional. Esto obviamente tiene consecuencias negativas para la salud de la población, no solo en términos de mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, sino también de otros factores de riesgo vinculados con enfermedades crónicas no transmisibles, en particular la diabetes tipo 2, pero también enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cánceres vinculados con la dieta. Bueno, en este marco de la transición alimentaria, lo que observamos es que el mercado de productos ultraprocesados continúa creciendo globalmente, mostrando una convergencia hacia dietas con mayor nivel de procesamiento, pero también con divergencias regionales y nacionales respecto del volumen de venta de este tipo de productos y también los distintos grupos de productos con mayor procesamiento en distintos contextos nacionales.
El entorno alimentario, en su dimensión política, económica y sociocultural, y en sus distintas escalas, desde la más macro hasta el entorno de proximidad en los territorios, influencia las opciones de consumo de alimentos y bebidas, y por su parte las políticas públicas inciden en los precios de los alimentos y los ingresos de los hogares, y las acciones asistenciales, los programas de asistencia focalizados, dirigidos a los grupos vulnerables, más vulnerables, influencian su capacidad de compra y abastecimiento. En el nivel del consumo, que es el último eslabón del sistema alimentario, hay que tener en cuenta que junto con los ingresos, las prácticas de consumo y las prácticas alimentarias en general están influenciadas por la educación, la disponibilidad de tiempo, los gustos, la tradición, la cultura y los valores y las pautas de comensalidad. A su vez, las condiciones de salud, la edad, el momento del ciclo vital y familiar y las construcciones dominantes de género influencian los hábitos de consumo alimentario. Paso al link. Bueno, en este marco, el objetivo que nos planteamos en nuestro trabajo fue analizar el consumo de los hogares urbanos, teniendo en cuenta los distintos grupos de alimentos, medidas de calidad de la alimentación y patrones de gasto en alimentos, considerando distintas variables sociodemográficas y de composición del hogar, que nos permite justamente observar patrones diferenciales y también desigualdades sociales, sociodemográficas en los patrones y en el acceso a los distintos alimentos. Como fuente principal de datos usamos la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, ENGO, en su última edición, que es que se realizó en 2017 y 2018. Queremos destacar que nuestro informe complementa estudios realizados previamente en el país con la misma fuente, con la ENGAE, y también con otras fuentes estadísticas, realizados por miembros de nuestro equipo, pero también por otros equipos de investigación, que han abordado tendencias en la calidad de la dieta en los hogares, la inseguridad alimentaria en los grupos de mayor vulnerabilidad socioeconómica, principalmente los estudios del Observatorio de la Deuda Social Argentina, y el gasto de los hogares destinados a la alimentación. Pasamos a la metodología. Bueno, como les dije, usamos la ENGO, que es una encuesta nacional que realiza periódicamente el INDEC, con población urbana, seleccionando localidades de 2.000 y más habitantes. Esta última edición de la ENGO cubrió desde noviembre, el relevamiento duró un año, desde noviembre de 2017 a noviembre de 2018. Se trabaja con una muestra probabilística, multietápica y estratificada, y en esta edición de la ENGO se encuestó a 21.547 hogares. Destacamos en particular la posibilidad de trabajar con esta fuente y por la calidad de la información que releva y por la periodicidad. Y agradecemos especialmente que el INDEC no solo haga público los informes, sino también el acceso a las bases de datos, a equipos externos del INDEC y también a todos los documentos técnicos y metodológicos que nos permiten a equipos externos trabajar con las distintas bases de la ENGO. Bueno, la ENGO es una encuesta que mide gastos e ingresos de los hogares, considerando distintas variables sociodemográficas. Entonces, para hacer un estudio sobre consumo, lo que se utiliza de manera estandarizada es la metodología del consumo aparente o disponibilidad para consumo, que corresponde a la estimación del consumo a partir de los datos de compras de alimentos. Entonces hace toda una serie de pasos metodológicos para transformar esos datos de compra en datos de consumo de los hogares y de distintos tipos de ingesta de alimentos. Entonces, primero se contabiliza en la base las compras, la cantidad adquirida de los distintos productos por el hogar, en las unidades de medida que corresponde a los distintos tipos de productos. Y se contabiliza para cada hogar las compras por semana. Luego en la base se trabaja con las compras mensuales. Ahora, estas son las compras brutas. Luego se hace un procedimiento también estandarizado de transformar esos valores brutos en valores netos,
tomando unidades de medida uniformes y aplicando factores de corrección, que ya hay listas estandarizadas para los distintos alimentos. Por ejemplo, el peso neto, descartando cáscaras, huesos, carozos. Luego, como la unidad de análisis es el hogar, lo que se hace se tiene en cuenta la composición del hogar por género, por sexo, que es la variable que releva la ENGO, y por edad de los integrantes del hogar, para que los hogares sean comparables, teniendo en cuenta su composición diferencial. Entonces se toma como unidad de medida el adulto equivalente, que corresponde a un varón adulto. Se hace la conversión a gramos o mililitros diarios de consumo aparente, se divide por la cantidad de adultos equivalentes del hogar, o sea, el adulto varón es la unidad de medida, y luego se compara con niños o personas de mayor edad y según el sexo. Y se calcula la cantidad diaria en peso neto. Para algunas partes del documento también lo que hicimos fue transformar ese consumo diario por adulto equivalente, teniendo en cuenta unidades de medida de energía y de distintos tipos de nutrientes. Entonces, si vemos la otra figura, nosotros trabajamos 4 variables o conjuntos de variables a lo largo de los capítulos. Por un lado, el consumo aparente de alimentos y bebidas; por otro lado, la ingesta de energía y nutrientes, seguido por medidas de calidad de la alimentación según distintas metodologías, y luego un capítulo dedicado al gasto de alimentos, gasto total, y por grupo de alimentos. Teniendo en cuenta, como les dije, distintas variables sociodemográficas. Por un lado, la ubicación geográfica de la vivienda o del hogar. La ENGO permite una desagregación a nivel de regiones del país, así que trabajamos con ese nivel de desagregación. Trabajamos con otra variable económica, que es el nivel de ingresos del hogar, el nivel de ingresos per cápita. Otra variable agregada, que es el clima educativo del hogar, que corresponde al máximo nivel de educación alcanzado por los integrantes del hogar de 18 y más años. Es un promedio de los años de escolaridad, y también incluimos, contabilizamos qué hogares recibían o no algún tipo de asistencia del Estado, como transferencia de ingresos. Consideramos el género del jefe del hogar, la presencia de menores de 14 años y la presencia de adultos de 65 años y más. Bueno, eso muy sintéticamente. Bueno, gracias Bettina por la introducción y la explicación metodológica. Mi nombre es María Elisa Zapata, soy parte del equipo y voy a empezar a contarles algunos de los resultados que van a encontrar muy sintéticamente, porque es un documento largo y extenso, y voy a tratar de resumir los principales hallazgos y principales resultados que encontramos. En primer lugar, en cuanto a lo que era consumo aparente, que era uno de los objetivos que nos planteamos abordar, y la ingesta de energía y de nutrientes, lo que encontramos es lo que venimos reportando a partir del uso de las diferentes encuestas de gastos de los hogares, como otras encuestas nacionales, que es un desequilibrio en la alimentación de la población, un desequilibrio que tiene que ver con un bajo consumo de alimentos que son recomendados por nuestras guías alimentarias, y un alto consumo de alimentos que son no recomendados o que están dentro de lo que es el grupo de alimentos de consumo opcional. Esto representa un desajuste en general, pero cuando nosotros lo vemos por condiciones sociodemográficas y condiciones de vida de los hogares, que era justamente lo que perseguía, el objetivo que perseguía el trabajo, es que lo que vemos en cada uno de los gráficos es el consumo medido en gramos por adulto equivalente por día, de acuerdo a la región, al quintil de ingresos, a las variables que ya Bettina mencionó previamente, y en general lo que vemos es que cuando las situaciones del hogar empeoran, y cuando hay niños, niñas y adolescentes en el hogar, el consumo de frutas es menor, el consumo de verduras es menor, el consumo de leche
Eso pasa en todos los grupos, menos en los hogares donde hay niños. El consumo de carnes es menor, el consumo de jugos, gaseosas y aguas saborizadas, que son alimentos no recomendados, también decrece en los hogares con peores condiciones socioeconómicas, al igual que los galletitas y amasados de pastelería, las bebidas con alcohol y las comidas listas. El único grupo de alimentos que tiene un comportamiento inverso en los hogares con peores condiciones socioeconómicas y presencia de niños son el grupo de los que llamamos habitualmente como los feculentos, los cereales, las hortalizas feculentas, los panes y las pastas. Las legumbres, si bien en las guías alimentarias están dentro de ese grupo, no tienen ese comportamiento y el consumo es bajo independientemente de las condiciones de vida de los hogares. Los gráficos estos lo que muestran es tendencias muy claras para algunos grupos de alimentos. Por ejemplo, acá la segunda línea son las frutas. Fíjense la diferencia y la distancia entre el consumo promedio de fruta por adulto equivalente en un hogar del quintil 1 y del quintil 5, de acuerdo al clima educativo, es el doble. Se ven tendencias muy claras, mientras que para el grupo de cereales, hortalizas, feculentas, panes y pastas, las tendencias son más, no existen tendencias, sino que el comportamiento es más variable. Inclusive, por ejemplo, por clima educativo del hogar, la tendencia es opuesta al resto de los grupos de alimentos. Así que los invitamos a repasar el documento donde van a poder encontrar esta información en forma más detallada, pero eso es en general. En términos de energía y de nutrientes, cuando evaluamos la proporción de las calorías que provienen de cada uno de los macronutrientes, de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, lo que vemos es que el consumo de energía disminuye a medida que empeoran las condiciones socioeconómicas de los hogares. El consumo de grasas también disminuye a medida que las condiciones empeoran, mientras que el de hidratos de carbono aumenta, como lo vemos acá, en este gráfico, que por ejemplo los hidratos de carbono pasan del 54% de las calorías, o sea, un poquito más de la mitad de las calorías en los hogares del quintil 1 versus el 45% de los hogares del quintil 5, a expensas justamente de las grasas, que son el otro nutriente que cambia, mientras que el consumo de proteínas es estable a lo largo de los diferentes tipos de hogares y diferentes regiones del país, diferente nivel educativo, es invariable. Por otro lado, otra de las cosas que tenemos dentro de todos los resultados que hemos mostrado, que nos seleccionamos ahora como relevantes, son dos nutrientes que siempre las recomendaciones apuntan a disminuir, justamente porque son nutrientes críticos o nutrientes que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas y caries, por ejemplo, en el caso de los azúcares. El consumo promedio de la población argentina a partir de la metodología de consumo aparente está por encima del valor máximo que la OMS recomienda. Es 10,5% de las calorías provienen de azúcares agregados. Y ese valor es estable, es justamente este gráfico que está acá, presenta variaciones pero muy pequeñas, es estable independientemente de las condiciones de vida de los hogares argentinos. Mientras que el de grasas también está por encima del valor límite recomendado, que es 10% de las calorías, estamos cerca de 11%, es un punto porcentual por encima del valor máximo recomendado, que no es una recomendación, es un límite a no sobrepasar. Y eso sí vemos que a medida que mejoran las condiciones de los hogares, también aumenta el consumo de grasas saturadas. Básicamente, cuando uno junta nutrientes con alimentos, esto es a expensas del consumo de carnes, de quesos y de alimentos que son fuentes de grasas saturadas naturalmente. En cuanto a calidad de la alimentación, elegimos dos índices para poder resumir lo que es calidad de alimentación. Por un lado, tomamos un índice de balance de nutrientes para poder considerar los nutrientes aisladamente y colocarlos en este índice que separa, por un lado, cómo está el estado de los nutrientes a promover y cómo es el estado de los nutrientes a limitar. Dentro de la disponibilidad de datos, los que pudimos analizar en nutrientes a promover son básicamente vitaminas, ácidos grasos esenciales como el linoleico y el linolénico, fibra y proteínas. Y dentro de los nutrientes a limitar, los que incluimos son las grasas totales saturadas y trans, azúcares agregados y sodio. Se hace todo un algoritmo para poder tener un valor final de cómo se ubican estos en relación a la cantidad de calorías que consume ese hogar. No es en forma aislada, sino que depende de la cantidad de energía que adquiere o que es lo que es consumo aparente. Y lo que vimos es que hay un desbalance. La alimentación argentina es alta en nutrientes a limitar y baja en nutrientes a promover.
y que ese desbalance se asocia con el nivel de ingresos y con el clima educativo. O sea, los hogares con mayor nivel de ingreso y mayor clima educativo consumen más de los nutrientes a limitar, pero también consumen más de los nutrientes a promover. Los hogares con menor clima educativo y menor nivel de ingreso consumen menos de los ambos, o sea que no alcanzarían los nutrientes a promover, pero también están excedidos en los nutrientes a limitar. Y otro de los indicadores que elegimos incluir por su facilidad y porque es un indicador ampliamente extendido es el porcentaje de calorías que provienen de alimentos, de productos ultraprocesados. Y lo que vemos es congruencia con los valores que encontramos en mediciones individuales, como la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, por ejemplo, donde nos muestran que alrededor de un tercio de las calorías que comemos los argentinos son aportadas por productos ultraprocesados. Este valor es superior a los de otros países de la región y está muy por debajo si nos comparamos con países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia, donde más del 50% de las calorías son aportadas por ultraprocesados. Nos permite justamente comparar la alimentación en términos generales con eso. Pero lo más llamativo es que, a diferencia de otros países que están en otras instancias de la transición epidemiológica y alimentaria, la Argentina todavía presenta un patrón de consumo de ultraprocesados donde el consumo es más elevado en los niveles de ingresos mayores, en aquellas personas o aquellos grupos poblacionales con mayor clima educativo, donde no hay niños de menores de 14 años, hay un consumo mayor, y donde no hay adultos mayores también. O sea, tenemos un patrón de consumo diferente a lo que se encuentra en otros países de la región, como por ejemplo Brasil, que justamente encuentra todo lo inverso. El consumo de ultraprocesados es mayor en aquellas personas de menor nivel socioeconómico. Y esto, más allá de que siempre consideramos que es compra y no consumo directo, está constatado y los resultados son similares a los que se observan justamente por encuestas que miden consumo directamente. Y dentro del análisis multivariado, el clima educativo del hogar fue la variable que más poder explicativo tuvo en lo que respecta al consumo de ultraprocesados. Y vemos justamente que en lo que es, por ejemplo, clima educativo, los hogares de bajo clima educativo consumen una cuarta parte de sus calorías de ultraprocesados, mientras que los de alto clima educativo se acercan casi un 40%. La región metropolitana, por ejemplo, fue la región que más consumo tuvo. Y como decíamos, aquellos hogares que no tienen asistencia del Estado en programas sociales también son los que mayor consumo de ultraprocesados registraron. Bueno, Mati, ahora te dejo con la parte de gastos. Bueno, gracias, Eli. Bueno, voy a tratar de resumir entonces brevemente el capítulo de gastos del informe. En este capítulo, además de la ENGO 17-18, también realizamos algunas comparaciones con las ENGOs anteriores del 96-97, 2004-2005 y 2012-2013. Bueno, un primer dato a destacar es que mientras en las tres ENGOs anteriores el porcentaje promedio del gasto en alimentos se mantuvo en torno al 39%, en la ENGO 17-18 esto cae a el 33,9%. Bueno, este descenso en el porcentaje promedio del gasto de alimentos se ve acompañado de un aumento en otros rubros, como por ejemplo en el porcentaje destinado a vivienda y servicios públicos y a transporte. Esto último lo señalan algunos informes del INDEC. Bueno, nosotros también analizamos el gasto según grupo alimentario, es decir, dentro del gasto total en alimentos, qué porcentaje se llevaban distintos grupos alimentarios. Y ahí observamos que luego del 96-97 desciende el gasto en el grupo de legumbres, cereales, pan, papa y pastas por un lado, y en el de verduras y frutas por el otro. Y también observamos que en la ENGO 17-18, en comparación con las anteriores, desciende el porcentaje del gasto destinado a leches, yogures y quesos. Pasamos, Eli, si querés. Bueno, ahora sí, centrándonos en la ENGO 17-18, lo que estamos viendo acá es el gasto alimentario sobre el gasto total, qué porcentaje
el gasto en alimentos, qué porcentaje que representa el gasto de alimentos sobre el gasto total, según las distintas variables con las que veníamos trabajando hasta ahora. Bueno, lo que se observa y que también se constatan en otros trabajos es que a mayores recursos económicos, a mayor quintil de ingreso per cápita y también a mayor clima educativo y entre los hogares que no reciben una asistencia estatal directa, es menor el porcentaje de los gastos destinados a gastos alimentarios. Cabe señalar que esto, además de un análisis descriptivo, también realizamos un análisis multivariado, ¿no? Que no estamos presentando acá, pero bueno, también las variables que continúan teniendo peso una vez controlado el efecto de las restantes. También se observa un gasto más alto en el NEA y en el NOA, un porcentaje del gasto más alto, y también, bueno, destacamos en el informe que si bien estos en términos relativos sucede esto, en términos absolutos, los hogares de mayores recursos destinan mayores gastos, mayores pesos en términos absolutos a la alimentación que los de menores recursos. Por ejemplo, los hogares del quinto quintil destinan más del doble de dinero que los del primer quintil a alimentación, a gastos alimentarios, aunque eso represente mucho menos para ellos en porcentaje del gasto total en alimentos, en el porcentaje del gasto total. Bueno, además de lo que les estaba comentando del gráfico que se ve arriba, el gráfico que se ve abajo es una muestra de otro de los análisis que hicimos nosotros en el informe, que tiene que ver con la dispersión de las variables, no solo los promedios. En el gráfico de abajo se observa que es un diagrama de cajas y que lo que nos está mostrando, por ejemplo, es que si nos centramos en los hogares de menores recursos, es decir, los que tienen un clima educativo bajo, los que reciben asistencia estatal y los que pertenecen al primer quintil de ingresos per cápita, eh, el 25% de los hogares que mayor porcentaje destina a alimentación, destina el 50% o más de sus gastos a alimentación. Es decir, hay un 25% de estos hogares que destinan el 50% o más de sus gastos a alimentación, bueno, dando cuenta la importancia que tiene los gastos alimentarios para el conjunto de estos hogares, pero para algunos en particular. Pasamos, si querés. Bien, otro de los temas que trabajamos en este capítulo está vinculado con el peso que tienen los distintos grupos alimentarios sobre el gasto alimentario total. Bueno, trabajamos con los grupos alimentarios de las guías alimentarias y también con subgrupos al interior y realizamos, bueno, estos análisis bivariados que estamos mostrando acá y algunos multivariados. Eh, Seleccionamos tres grupos. Por un lado, frutas y verduras, en el que en principio parece no haber relación entre el gasto, el porcentaje de gasto destinado a estos grupos y el clima educativo del hogar y el quintil de ingreso per cápita. En cambio, sí hay más relación con variables vinculadas con la composición del hogar. Es mayor el porcentaje de gasto en este grupo en los hogares con adultos mayores y en los que no tienen niños. Y lo que tiene que ver con las variables de quintil de ingreso y de clima educativo, en realidad lo que sucede es que hay dos tendencias opuestas. Por un lado, a mayor ingreso y a mayor clima educativo, lo que se observa es un mayor porcentaje del gasto en frutas y un menor porcentaje del gasto en verduras. Luego, yendo a los otros dos grupos, el grupo de legumbres, cereales, papa, pan y pastas por un lado, y el grupo de carne y huevo por el otro, ahí sí se observa una clara estratificación social. Observamos que a medida que aumenta el quintil de ingreso, a medida que aumenta el clima educativo y entre los hogares que no reciben una asistencia estatal directa, es menor, un segundito, es menor el porcentaje del gasto destinado a estos dos rubros. Ahora sí, si querés pasar. Bueno, y ahora centrándonos exclusivamente en el grupo de carnes y huevos. Este es un grupo que para el conjunto de la población tiene un peso muy alto en su gasto, en particular para los sectores de menores recursos tiene un peso muy alto, un porcentaje muy elevado de los gastos alimentarios se los lleva este grupo.
pero fíjense otra vez en el diagrama de cajas, es interesante ver que si vemos el primer quintil de ingresos, los hogares con clima educativo bajo y los que reciben una asistencia estatal directa, hay un 25% de los hogares que tienen esas características que destinan el 40% o más de sus recursos alimentarios solamente a este grupo. Bueno, nada, para destacar nuevamente la importancia que tiene este grupo en lo que es el gasto alimentario de los hogares y en particular de los de menores recursos. Bien, si querés pasamos, Eli. Bueno, nada, invitamos a quienes quieran y puedan a descargarse el informe completo ahí en la biblioteca del CESNI. Creo que en breve también lo vas a poder subir a la web del Germani. Eh, y bueno, nada, van a encontrar estos análisis y varios otros que no pudimos profundizar. Bueno, y nada, ahora le damos eh, viene el momento para que hagan los comentarios Mercedes y Luis, que los presentamos anteriormente, y a que les agradecemos un montón por haberse tomado el tiempo para leer el informe y para preparar la presentación de hoy. Así que bueno, Luis y Mercedes, quien tenga ganas de arrancar. No sé si María Elisa y Betina quieren decir algo más. Si no, adelante, Luis y Mercedes. Bueno, como para romper el hielo, lo primero que me salió mientras iba leyendo, y bueno, ahora que también lo vi presentado por sus propios autores, es que qué laburazo, ¿no? O sea, esa es la primera impresión. Algo de lo que ustedes dijeron que a mí me parece sumamente importante es este aprovechamiento de las bases de datos producidas por el Estado. Digo, muchos de estos datos, eh, para sacarle el jugo en las cuestiones que hacen falta para políticas alimentarias, hay que volverlos a analizar, hay que aplicarles métodos de trabajo que implican mucha laboriosidad y técnicas, y que después para los decisores de políticas públicas se simplifica un montón. Digamos, el saber que esto está analizado más allá de que eh, venimos como corriendo de atrás con los tiempos, ¿no? Yo no podía dejar de pensar que esta información hubiera sido súper valiosa también a la hora de lanzar este, la tarjeta alimentar, o mismo para hacer intervenciones en pandemia. eh, pero bueno, o sea, es como la información más actualizada que tenemos con este nivel de desagregación, eh, que, que nos da, bueno, un montón de cosas para repensar. O sea, yo iba leyendo, iba pensando en qué cosas tal vez habría que haber hecho algunas decisiones diversas. Por otro lado, me quedo como pensando en esta cuestión de las tendencias, ¿no? Como eh, esta observación que en su momento también hizo Aguirre, de que empezaba a dejar de ser similar el consumo en los distintos grupos sociales, y como eso no se revirtió más y seguimos, digamos, de alguna manera profundizando o inclusive complejizando esa diversificación de los patrones de consumo, y cómo, digamos, esto además debe haber sido en la realidad atravesado por la pandemia, por esta escalada inflacionaria de los precios en esta última etapa. No sé, Luis, si vos querés hacer también una primera intervención y después hacemos... Sí, sí, claro. Gracias, gracias, Mercedes. Bueno, primero, gracias a, a Matías, a Betina, a Elisa por la oportunidad primero de leer su trabajo y después de poder hacer un breve comentario, que la verdad que es muy difícil decir cosas originales después de, no solo de lo que contaron acá, sino después de leer todo el trabajo de ustedes. Porque la verdad es que cuando a uno se le ocurría algo, bueno, por esto, estaba en el capítulo que seguía. Entonces también es como que si, bueno, es algo que está pensado, que me parece que una de las preguntas que me surgía es, bueno, un poco lo que planteaba Mercedes, ¿cuánto de esto
permea políticas públicas, ¿no? Porque digo, esa idea de Bourdieu de la mano derecha y la mano izquierda del Estado, a veces el Estado argentino ha sido como un poco esquizofrénico, generaba insumos que eran útiles para el propio Estado y después no los usaba en sus propias políticas públicas, producto de cambios de gobierno. Y también me parece que este proyecto, por lo que entendí, es también parte de una política pública, porque fue un proyecto que ganó un Ciencia y Tecnología contra el Hambre. Y a veces por ahí me ha pasado en mi propia universidad decir, bueno, las universidades apostaban a trabajos donde uno desarrollaba un entregable, y en el caso de la Universidad de Quilmes era mejorar la supersopa, por ejemplo, o otras universidades con proyectos similares, y parecía como que las ciencias sociales no tenían mucho para decir, y en realidad las ciencias sociales eran las que más tenían para decir, porque primero para saber si un entregable funcionaba o no, y para quién funcionaba y no funcionaba, había que tener estos datos. Y de hecho la bibliografía más general, más de contexto global, a mí la verdad es que ustedes en las jornadas de sociología comentaban esto del consumo de ultraprocesados por nivel de ingresos y que es una tendencia totalmente opuesta a lo que pasa en Brasil, por ejemplo. Era como que a mí me hacía un poco de ruido. Dice, bueno, pero ¿estarán seguros? La verdad me dio bien y sí, obviamente con este estudio se ve que es así, pero sin embargo, mismo dentro de las ciencias sociales hay muchas verdades que tomamos por supuestas y que no, que digo, no, al no tener estos datos, por ahí las tomamos por supuestas. A mí me surgieron algunas preguntas y reflexiones más que nada. Una cuestión que ustedes no presentaron acá, pero que sí está en el trabajo, es la incidencia de los adultos mayores de 65 años en la incidencia positiva en la calidad de la dieta del hogar. Y eso me hace acordar mucho a este patrón unificado de Aguirre que se rompe, y que no se rompe para todos igual, y que la importancia de cómo te socializaste como consumidor de alimentos te acompaña toda la vida. Y me parece que aún, digo, ustedes eso lo destacan hasta que pareciera en algunos momentos tener más peso que las diferencias socioeconómicas del hogar. Me pareció como ponderar eso me pareció como un gran acierto del informe. Sí, Luis, en relación a eso, bueno, muchas gracias a ambos por los comentarios. Y en la medida que ustedes iban haciendo comentarios, yo iba pensando en diferentes aspectos. Empiezo por el último, en relación a esto de los adultos mayores. Previamente en CESNI hemos realizado un análisis separando los diferentes tipos de hogares. Está publicado ese trabajo en hogares de adultos mayores específicamente, en hogares unipersonales, hogares de 2 adultos mayores o hogares donde el adulto mayor convive con otras generaciones. Y lo que vemos es justamente eso que nos llamó muchísimo la atención cuando empezamos a analizar esos datos, porque son los hogares los hogares de adultos mayores, de 2 adultos mayores, son los que mejores indicadores presentaban en cuanto a consumo de nutrientes y a indicadores en general, lo cual nos lleva a pensar si, porque nosotros nos esperamos encontrar todo lo contrario, si tiene que ver con esto, con conductas aprendidas en su etapa joven, y más afinidad por la cocina, por la preparación de alimentos y más apreciación justamente por el acto de alimentarse, que tal vez en las generaciones más jóvenes, estoy hipotetizando, ¿no? Se ha perdido y desde la política pública o desde la nutrición, desde la alimentación, no hemos logrado encauzar eso que parece algo desvalorado. No tenemos una valorización al acto de comer más allá del consumo. Y por otro lado, que es algo súper interesante para retomar desde las ciencias sociales, porque la adultez es toda una etapa de la vida que a veces no está valorizada como tal. Por otro lado, esto que es preocupante a nuestro criterio es que si bien todavía lo que vemos es que el consumo de ultraprocesados es mayor a medida que mejoran las condiciones de los hogares, cuando uno analiza la serie de ENGO, que es básicamente el valor agregado que genera la ENGO, que es esto de poder hacer la historia de 20 años para atrás o 30 años para atrás, según qué informe tome uno, lo que vemos es que cada vez están más cerca. O sea, este patrón que Patricia Aguirre describe y que se ha hablado de la diferencia en lo que es ultraprocesados, si bien todavía hay diferencias entre el quintil 1 y el quintil 5, los hogares de bajos recursos y de mayores recursos, esa diferencia cada vez se hace más chiquitita, mostrando que los hogares de menores ingresos están
tratando de alcanzar un perfil alimentario que no es el perfil que desde el punto de vista de la salud se persigue o se quiere alcanzar, y que tal vez es un perfil más empujado por la aspiracional, por el marketing y por todas otras variables que influyen en el consumo de alimentos. O sea que estamos en una etapa donde podemos revertir tal vez esa tendencia y hacer de que esta brecha entre hogares de diferentes condiciones socioeconómicas no se iguale. O sea que baje el consumo, pero no a expensas del cambio general, no de que baje el consumo en los hogares de mayores ingresos solamente. Perdón, los dejo seguir solamente para no olvidarme de esas dos ideas. Yo agrego una cosita más, nada más, cortita, muy cortita nada más, con relación a una cosa que dijo Luis. Eh, Esto de que el Estado a veces genera herramientas que luego no permite utilizar por el cambio de políticas públicas. Bueno, para esta convocatoria quisimos invitar a gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, que fueron los que financiaron este proyecto, y directamente nos rebotaron los mails porque, bueno, los mails del MinSIT ya no existe, no existe el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces simplemente ese agregado que me parece que grafica muy claramente lo que planteaste, Luis. Sí, sí. Estás muteada, Betina, si querés. Estás muteada, Betina, sí. Perdón. No, quería agregar una cosita también antes que se pierda o pasemos de tema, con el tema de los adultos mayores, que, bueno, hay como una limitación también en ese grupo que cada vez se extiende más en edades por el proceso crece la esperanza de vida y cada vez la población, o hay grupos y sobre todo las mujeres más longevas. Me parece que sí, tenemos la limitación que tenemos agregados 65 años y más, que, bueno, hay como variantes entre los que están en sus 60, sus 70 y los 80, que sería importante poder tener ese dato más desagregado para poder ver estas tendencias. Y en un trabajo que hicimos previo a la publicación de este documento, vimos varias de estas variables vinculadas con el consumo, también con la ENGO, de frutas y verduras en particular, y veíamos, ¿no?, esta tendencia que comían mejor, más saludable. Y ahí está la cuestión, por ahí de socialización o el efecto de cohorte o generacional, como decías vos, Luis y María, pero también, bueno, hay un proceso, el envejecimiento también se acompaña de aparición de condiciones de salud que también llevan a cambios en la dieta, ¿no? Y también a una mayor medicalización de esa dieta. Entonces me parece que es como complejo y que me parece súper interesante poder seguir trabajando con otras fuentes y distintos abordajes el tema de la alimentación en distintas edades de la vida. Por eso decíamos lo del ciclo vital, que bueno, tenemos las limitaciones de la ENGO y que la unidad de análisis aparte es el hogar, ¿no? Pero bueno, estudios hechos en otros países sí están profundizando en esta cuestión de qué pasa con la alimentación, ¿no? Un estudio longitudinal de la alimentación a lo largo de los distintos momentos del ciclo de vida. Así que bueno, eso por ahí lo trabajamos un poquito más en ese artículo de frutas y verduras, ¿no? Salió publicado en Salud Colectiva. Sí, Maru levantó la mano. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. No, justamente me detengo en esto del ciclo vital. Yo por el lado de CESNI estoy a cargo de cuidados tempranos y primera infancia, y me voy a la otra punta, digamos, de la pirámide poblacional y a la mirada preventiva que conlleva tener un niño pequeño digamos, y las condiciones, porque como se mostraba un poco también, hay un deterioro de la nutrición a medida que la edad crece, que se hace más evidente en la escolaridad primaria incluso, pero bueno, tenemos el sobrepeso de menores de 5 años más grande de la región. O sea, el sobrepeso infantil más grande de la región es menores de 5. O sea que el problema empieza ahí, ¿no? Entonces quiero traer a la mesa un poco a los comentarios que se están haciendo y a los comportamientos alimentarios en el hogar comunidad de análisis, esta cuestión de la mirada preventiva, de quién da de comer, cómo da de comer, con qué conciencia y educación alimentaria da de comer y demás, ¿no? Que es súper importante y que tiene además la carga
de que ya es un problema estadísticamente hablando o como prevalencia que está bastante instalado, y a la política pública que se dirija a eso, como pueda llegar a ser la ley de 1000 días, concretamente la ley 27.762 y la instrumentación que esté teniendo eso en los distintos territorios. Pero nada, me parece interesante ver como las dos puntas de la pirámide en la vejez, por un lado, y en la niñez o en la primerísima infancia, por el otro lado. Luis, te interrumpimos, si querés seguir, adelante, perdón. No, es que la idea era también generar un disparador de conceptos y de puntos en común. A ver, algo que a mí también me resultó muy interesante del trabajo y que me parece que era una pregunta para el debate, yo tengo una teoría con respecto a eso, pero por ustedes tienen otra, es cómo explican la baja en el consumo de frutas. Y el fuerte sesgo que tiene esa reducción del consumo de frutas, como bien ustedes lo demuestran, los factores económicos, ¿no? Digo, Yo ustedes, particularmente no tengo una explicación si es por un factor económico o tiene que ver más con cambios en los hábitos y en los patrones de consumo. O sea, justamente una de las partes importantes de estos datos es que se puedan apoyar en otro tipo de estudios y que puedan generar otro tipo de estudios más desde lo cualitativo para poder comprender eso que justamente nos llevaría a poder cambiar, porque nuestras políticas alimentarias deben enfocarse tanto en alentar a la población a disminuir aquellos consumos que son de riesgo, pero también promover aquellos grupos de alimentos que no se consumen acorde a las recomendaciones. Y el caso de las frutas, porque cuando vemos frutas y verduras como grupo general, lo que baja es el consumo de frutas. Que pasamos de una fruta y media de 150 gramos por día a menos de 100 gramos por día en la actualidad, y que eso tiene un corte sociodemográfico muy marcado. El costo seguramente es una de las variables, pero no es la única variable que influye en lo que es consumo de frutas, y tenemos que encontrar formas de incentivar a la población a consumir, de incentivarnos en general. Y no es conocimiento tampoco, porque el saber que hay que comer algo no es motor suficiente para elegir ese grupo de alimentos. No sé, Sí, Mercedes, si... sí, por ahí, por ese mismo lado, me parece que esta cuestión de que el, el consumo de proteínas, o sea, el análisis por nutrientes, ¿no? Saliéndonos un poco de los alimentos y yéndonos un poco a nutrientes, el de las proteínas parece ser estable, el de los hidratos de carbono aparentemente bajan cuando el nivel socioeconómico sube. Eh, la cuestión es qué pasa con las grasas saturadas, y dentro de ese grupo también con los nutrientes críticos, pensando esto de que, bueno, el azúcar atraviesa toda la población, ¿no? Parece ser que algo que veníamos discutiendo un poco también con el etiquetado frontal, y no, como que si no trabajamos el asunto de azúcares, es algo que permea en toda la población, pero ahí vuelven a aparecer las grasas saturadas, y pensando en esto de lo aspiracional, si las grasas saturadas empiezan a aparecer como mayor en el grupo de consumo que genera la línea aspiracional, eso también aparece como un conflicto, o son segundas marcas. No sé, ¿cómo explican o cómo piensan ese resultado? Yo lo pienso básicamente desde los lácteos, más presencia de quesos, básicamente. Cuando uno lo mira en grupos de alimentos, más quesos a medida que aumenta el nivel de ingreso, no tanta leche, pero sí más queso. Y carnes. El argentino, en lo que vemos después cuando distribuimos, es que la cantidad total de carnes no resignamos, no cambiamos la variedad, el tipo. O sea, pasamos de un corte al otro, de cerdo, aumenta el cerdo, aumenta el pollo. Y baja la carne de vaca cuando el ingreso del hogar es menor, y eso lo vemos también en porcentaje de gasto destinado al grupo de alimento cuando lo expresamos en gasto,
pero no hay una diferencia tan grande en el componente como grupo de alimento, pero sí con el tipo de cortes que se eligen y la composición de esos cortes. Por eso básicamente se puede explicar por ese lado. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Esto es, volvemos al mismo punto, es prepandemia, posiblemente la pandemia haya modificado transitoriamente algunos hábitos. No sé si, no me arriesgaría a decir que se mantienen después de la pandemia los hábitos inmediatos, pero hoy en día seguramente estos patrones han cambiado, sobre todo por la inflación y por el costo de los alimentos. Nosotros en CESNI hicimos un trabajo de evaluar el consumo en un grupo de población no representativo, porque fue una encuesta diseminada por redes sociales, pero lo que vemos en ese grupo social, que son personas con nivel socioeconómico alto y nivel educativo alto, universitario y secundario completo en general, es que sus hábitos alimentarios cambiaron, se resignan a la compra de algunos grupos de alimentos, se pasaron a segundas marcas, se disminuyó, no recuerdo ahora los valores para mencionarlos, pero disminuyó la compra, la alimentación desde el punto de vista social, la juntada, el salir a comer afuera. Hay cambios que seguramente la nueva ENGO van a reflejar en este sentido. Sí, yo agrego una cosita con relación a la pregunta de Luis de las frutas, que me parece perfecto lo que dijo él, que necesitamos complementarlos con otros estudios para tener mayor claridad. Agrego como otras hipótesis también complementarias. Por un lado, el tema de la accesibilidad, sobre todo en sectores populares más marginales. Nosotros hicimos un trabajo de campo para un estudio anterior en un barrio popular en el conurbano bonaerense, y es muy claro que ahí era mucho más fácil acceder a un paquete de galletitas que vendían en un kiosco, etcétera, que acceder a una banana, porque la banana tenían que, hasta ir a la verdulería, tenían que caminar un montón. En cambio, kiosquitos que vendían, bueno, galletitas, había mucho más. Y digo eso en los sectores populares, pero también, por todos lados creció la venta de este tipo de productos, y mucho menos crecieron lugares donde se venden frutas y verduras, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado también lo aspiracional que señalaban antes, está lleno de propagandas vinculando una vida feliz con el consumo de productos ultraprocesados, y no con el que uno que se come una manzana y va a estar feliz, ¿no? Me parece que también algo de eso, no solamente la cuestión de saber que es mejor una manzana que, que comer un alfajor en términos nutricionales, sino también todo el contenido que viene detrás de eso. Sí, Y además, Sobre eso, ay, perdón, una no, cosita. Betina, dale, por Me favor. diste el pie perfecto porque yo acá me anoté para decirlo. No sé si la vieron porque duró poco y supongo que la deben haber prohibido esa propaganda, una de Levité con gusta mandarina. ¿Vieron la publicidad, el spot publicitario, el video? Promovía, en lugar de comer mandarina, que es oloroso, que es inconveniente, en el lugar de trabajo, Levité con sabor a mandarina. Creo que duró, no sé, una semana en la televisión de cable, la vi, y desapareció. Pero bueno, es justamente todo lo que no debe promoverse, ¿no? O sea, reemplazar comer una fruta con un saborizante a esa fruta en una bebida ultraprocesada. Eh, no sé, a mí me parece que hay algo con las frutas. Hemos discutido bastante dentro del equipo de qué pasa con las frutas, ¿no? Yo tengo una hipótesis así chabacana que, bueno, la fruta se asocia con lo dulce y hay muchos sustitutos de lo dulce, Totalmente. ¿no? Los postrecitos, el alfajor, la torta, y también la cuestión de conveniencia, que, bueno, está como enfatizado con esa propaganda de Levité, pero bueno, en lo cotidiano, comerse, no sé, tengo ganas de comer algo dulce en lugar de una fruta, que tengo que pelar, que no sé qué, que me llena menos, me como otra cosa. Me parece que hay algo ahí gustativo y cultural también, y de presión del marketing, de los equivalentes, ¿no? Que cosa con las verduras más difícil. Pero sí, bueno, también están las verduras procesadas, los calditos, todo esto, el arroz que ya viene con verdura,
hay también sustitutos, pero me parece que con la fruta es como más evidente, ¿no? Con esto del sabor dulce. Hay, Entonces, hay Mi una, además, hipótesis, hablando de productos sustitutos, y no sé si levité o gaseosas o qué, pero una cosa que empieza desde muy chiquito es la mamadera con jugos y gaseosas, ¿no? No lo tengo dimensionado, por supuesto, porque no lo he estudiado como ciencias del comportamiento en sí, que es una disciplina clave para esto, pero es muy frecuente que un pediatra de un centro de salud o quienes hacen control de niños sanos mencionen la frecuencia con la que ven ingresar a un bebé con una mamadera de jugo gaseoso, ¿no? Y que tiene muchas connotaciones: saciedad del apetito, gusto, aspiracional, o sea, motivaciones varias, pero es muy frecuente. Entonces, esa cosa de sustituir la fruta o sustitutos dulces empieza desde muy temprana edad y con prácticas como esa, ¿no? Que ni siquiera sé qué nivel de interrupción o qué nivel de entorpecimiento de lactancia pueda llegar a tener, porque se hace desde muy tempranito eso. Y la fruta sí, como decís vos, tiene que ver con pelarla, la semilla, con la comodidad o incomodidad de acceder a una fruta. además pareciera como que el postre no está dentro de la comida, o sea, las guías alimentarias le dan un rol clave desde el punto de vista nutricional, y mi hipótesis, Betina, iba muy de la mano con la tuya, o sea, pero además yo creo que dentro de la práctica es como que es un extra la fruta, y bueno, y puede ser ese extra o puede ser el paquete de galletitas que decía Matías, o sea, que hasta no tiene cáscara. Yo tengo una nena de 4 años, ¿no? Y no come muchos caramelos, pero cuando come, dice, papá, te doy la cáscara del caramelo. O sea, como que eso es algo que sobra. Y para la fruta es como que es inevitable la cáscara. Pero bueno, ahí digo, cuando uno ve los patrones del lado productivo, yo vengo más de la sociología rural, hago cosas de consumo, pero también veo la parte productiva. Las frutas baja mucho la producción de frutas, sobre todo de manzana. Pero con la carne pasa algo muy raro, porque todos los sociólogos rurales repiten que ahí está la agriculturización de la región pampeana. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la producción de carne? Uno ve que la producción de carne no solo se mantiene estable, sino que por momentos crece, sobre todo de carne vacuna. Y lo que pasa es que se hace una producción, primero, más tecnificada, o sea, en parte por el feedlot, y por otra parte se lleva a zonas que eran menos productivas. O sea, se expande la frontera productiva, sobre todo a la parte del Chaco, y se empieza a generar ganado. Pero cuando uno ve la producción, ve un incremento. Y cuando uno ve el consumo de carne vacuna, del año 82, creo que es, al año 2019, se reduce a la mitad el consumo de carne vacuna. Y sin embargo, lo que ustedes muestran muy bien en su estudio, y Elisa lo volvió a repetir, es como que los argentinos damos 1000 vueltas, pero de lo último que nos bajamos es de la carne, de cualquier tipo. Y después un dato que es casi de color, con lo que a principios del siglo XX se compraba un kilo de pollo, se compraban 15 kilos de carne vacuna, porque casi no producíamos pollo, porque el pollo era para nosotros de consumo interno, y las vacas eran para afuera y unas partes que consumíamos nosotros. Entonces tenemos un gran consumo interno de carnes, de hecho somos el tercer país que más carne vacuna consume, pero sin embargo hemos visto reducir mucho el consumo interno per cápita, con lo cual con algo se tiene que llenar. Yo creo que un poco son los sustitutos naturales, pero por otro lado, como ustedes muestran bien también, es el consumo de otras cosas que empiezan a llenarnos la panza con eso. Y me parece que el estudio da muchas pistas de cuáles pueden ser esas cosas que nos reemplazan, que están reemplazando también la carne. No sé qué piensan ustedes, si en algún momento piensan cruzar algunas variables productivas. Yo sé que es re fácil decirlo y que implica mirar otro montón de cosas, pero me parece que muchas cosas de las que ustedes muestran también se pueden explicar de lo productivo, pero en el caso de la carne no. Y eso me parece que es interesante como abordaje, como pregunta de investigación, digo. nos quedamos pensando. No, no, está bien, no era para que den una respuesta ahora, digo, yo vengo trabajando otras facetas de esto y encuentro esa área de vacancia. Sí, me parece re interesante cruzar subcampos, ¿no? De la sociología de la alimentación, la sociología rural orientada al sistema productivo. Sí, es como un vasto
Son un montón de capas que nos están faltando desde lo productivo, desde lo cultural, desde todo lo que tiene que ver con el enfoque de, como decía Maru, del ciclo vital, de empezar a ver la alimentación como un todo. Y acá lo estamos viendo desde una partecita muy chiquitita, es una pieza muy chiquita de un rompecabezas grande que requiere pensar en el sistema alimentario y no solamente pensar en esto en términos de un patrón o de una foto de lo que comemos, sino pensar en el daño o en el impacto ambiental que tiene lo que comemos y en cuán sostenible es nuestra alimentación a lo largo del tiempo, porque no, diversos autores ya han mencionado, y hace poco en el Congreso de Nutrición, Juan Rivera de México mencionó que al nivel de impacto que tiene la alimentación en lo que es la producción, lo que es los desperdicios alimentarios luego del consumo, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de enfermedades, tenemos que cambiar sí o sí el patrón de alimentación y pensar en... Tenemos como varios desafíos y varios desafíos en términos de qué hacemos con estos resultados y cómo los enriquecemos poniéndoles otras capas culturales, productivas, cómo las políticas públicas usan todo esto y pueden justamente nutrirse de la evidencia, que las políticas sean políticas basadas en datos y en tratar de modificar aquellas cuestiones, pero me parece que el trabajo este nos genera más incertidumbre que certidumbre. Es una partecita chiquita que estamos viendo. A mí me generó un montón de certidumbres lo que ustedes hicieron. O sea, son muy contundentes los resultados que presentan. O sea, lo que a uno le surgen después cuando uno tiene certidumbres es nuevas preguntas. Y Sí, que tal cual. indagárselas a ustedes sería algo bastante malo de nuestra parte, sino es agradecer todo lo que hicieron, porque ayuda a responder un montón de cosas, y precisamente porque el trabajo está bien hecho, lleva a preguntarse nuevas cosas a partir de las certezas que ustedes construyen. Gracias, Luis. No, no. Y yo tengo dos comentarios más, no sé, Mercedes, si vos querías decir algo más, o termino con esto y después te paso la palabra, tampoco la quiero hacer muy larga, pero nosotros trabajamos con soluciones alimentarias. Y entendemos que soluciones alimentarias es todo, desde la Revolución Verde y Arcor hasta los productores y las cooperativas, nada más que algunas funcionan para todos y otras funcionan para algunos. Y dentro de eso, una particularidad del caso argentino que hemos mapeado son los alimentos diseñados y producidos por organismos de ciencia y tecnología que hay en Argentina, que no es muy común en América Latina, hay algunos casos en Brasil y unos poquitos en México, pero a nivel tradición argentina del yogurito a la planta país del CIDCA de La Plata, hay una batería de alimentos desarrollados con fines sociales. Y sin embargo, muchos de esos alimentos repiten esta noción o sea, terminan reforzando lo que la gente come y no dan accesibilidad a lo que la gente no puede acceder a comer. Con lo cual también el estudio de ustedes me parece muy útil en ese sentido. No sé si lo pensaron por ese lado. Y la última, que no tengo mucha manera de demostrarlo, es, ustedes muestran que a medida que se incrementan los ingresos, se consumen más ultraprocesados que tienen calorías más baratas y nutrientes más baratos. Menos, pero más baratos. Y además muestran que a nivel general dedicamos un porcentaje menor del hogar en alimentarnos. Ese menor porcentaje que en otros países de la región, la tendencia en este mismo periodo es totalmente opuesta. ¿No podría darse de como que estamos financiándole a las clases medias y altas consumos más baratos? De peor calidad, pero más baratos. No te lo entendí, Luis, esto, perdóname, ¿cómo es otra vez? Es que tampoco lo tengo muy claro cómo preguntarlo. Pero, o sea, a nivel macro, ustedes demuestran que gastamos menos, que todos los argentinos en general gastamos menos en alimentarnos. Lo cual podría ser algo bueno. Eso podría ser porque aumentan nuestros ingresos o porque comemos alimentos más baratos. Yo creo que es porque comemos alimentos cada vez más baratos, peores, pero más baratos. Pero quienes más consumen esos alimentos de mayor densidad calórica, o sea, de menor precio por caloría, son los sectores medios y altos, como ustedes bien demuestran. Sí, pero creo que ahí la confusión se genera porque el valor de gasto es porcentaje del gasto total y no gasto en relación al ingreso. No es porcentaje del gasto en función del ingreso, sino es cuánto gastás del dinero que gastás en Claro, total pero en mi alimentos. hipótesis es que vos podés, como sector alto, reducir
tu porcentaje del ingreso porque también vos compras alimentos más baratos. Bueno, Están co- perdón, a mí me parece que los ultraprocesados también es un abanico muy amplio, tenés desde lo de calidad nutricional prácticamente cero, no sé, Nula. Oreo, qué sé yo, hasta, no sé, yogures fortificados o no sé qué, o quesos untables, que son muy caros. Entonces, también me parece que sería bueno en algún momento discriminar Ok, qué tipo de ultraprocesado corresponde a patrones de consumo de cada sector social, ¿no? ok. Era una O hipótesis que no podía el demostrar juguito, esa. por ejemplo, el jugo en polvo, jugo de frutas en polvo, no sé qué valor nutricional tiene, pero me imagino que bastante menos que no sé, un jugo que tenga más porcentaje de jugo natural en su composición, ¿no? Un ultraprocesado Y que ambos jugos desaparecido. serían ultraprocesados para ustedes. Claro, a eso me refiero, que dentro del ultraprocesado también hay un espectro o un rango, no solo de precios, sino de microcalidades. Yo no me quiero meter en terrenos que no manejo, que es el de las nutricionistas, pero me parece que ahí también se puede hacer una diferencia, ¿no? En qué tipo de ultraprocesado, que uno lo ve cuando va al supermercado también, ¿no? ¿Qué compra cada uno? Ok. Bueno, porque a nivel nacional, a nivel general, global, pareciera que cuanto más ultraprocesados es porque tenés menos ingresos. Y lo que ustedes muestran muy bien es que es al revés en este caso. Entonces, por ahí es como hay que plantear otra estrategia también como para identificar esto que vos decís, Sí. Sí. que tal vez la encuesta como está ahora no lo deja ver. O lo ves, bueno, por grandes grupos, lácteos versus, no sé, bollos, ¿cómo se llama? Todo esto de Sí, los pastelería o panificados, sí. panificados, sí. Por ahí a este análisis habría que darle una cosa de distribución territorial que también nos viene a dar como esta cuestión hay lugares donde las frutas están muy disponibles y sin embargo se consumen poco y son lugares en los que además el nivel socioeconómico en general es más bajo y donde tenemos más asistencia del Estado y sin embargo hay un montón de consumo de ultraprocesados. Entonces, y bueno, acá tenemos un núcleo para desarmar de significado, significante, de valor social, como para ver qué es lo que está pasando, porque hay un montón de inversión pienso yo, ¿no? Del Estado Nacional, Provincial, Municipal en comedores escolares, en distintas prestaciones, y si no podemos ver qué es lo que está pasando ahí, si esto se va a poder aprovechar en un sentido, en el otro, cuánto de esto puede terminar sin ser comido, aunque sea ofrecido, o sin ser comprado, aunque sea ofrecido. Entonces, bueno, ahí tenemos también este complementario que decíamos, nos falta ver digamos, como desde lo quali, bueno, un poco de los significados, de por o sea, a mí me rompió la cabeza el NEA. O sea, los datos del NEA, iba cruzando así NEA, decía, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, era como, no estoy entendiendo, o sea, no le encuentro la forma de darle, este, excepto que hay muchos ultraprocesados que son muy baratos y que claramente compiten con todas las otras formas de distribución y bueno, las ventajas de los ultraprocesados, digamos, de durabilidad, de palatabilidad, etcétera. Pero, bueno, ahí la territorialidad también a mí me dejó queriendo saber este, un poco más, no solo dentro de los grupos, sino ahí tengo, no sé, por ejemplo, a mí el consumo de huevos, es para mí un asunto. Dentro de las frutas también, sabiendo que acá tenemos, para el estudio de ustedes, tenemos una base, pero las cuestiones estas no sé, de qué pasa con las frutas, la refrigeración a altísimas temperaturas como hay, no sé, en Formosa, en el norte de Misiones,
que también es un asunto. Entonces, bueno, que llegue la distribución, por ejemplo, a los comedores escolares con cierta frecuencia, también es una limitante, porque eso necesita un montón de logística, que pasa en todos lados, también en la Patagonia, pero sin embargo aparece más alto, en- por lo menos para mí, para hacer este, ruido en mi cabeza. Sí, Em, en relación a esto, Mercedes, que también me surgía cuando vos mencionabas lo de la territorialidad, siempre tenemos que mirar estos datos pensando en que son de centros urbanos o de localidades, de aglomerados de más de 2.000 o de 5.000 habitantes según la edición de la ENGO, y que tenemos un porcentaje de población en condiciones rurales que no sabemos nada, o por lo menos que no podemos alcanzar con estas metodologías, y que nos quedan siempre fuera de las encuestas nacionales, de la ENIS, de la ENGO, de la encuesta de factores de riesgo. O sea, hay un 10% de población, 8-10% según la región del país, de los cuales no podemos inferir a partir de estos resultados, pero no podemos tener realmente el diagnóstico de ese grupo. Sí, y Pensaba en un contacto que tuvimos con amigos de Misiones en Celso, Eli, y en el trabajo con comunidades guaraníes que estuvimos como en contacto en los últimos meses, y estos amigos contaban que un chico en las comunidades en las que estábamos trabajando nacen con una lechuga como primer comida, digamos, ¿no? Tienen una dieta mucho menos calórica, obviamente. Estas aldeas tienen una tendencia a la autoproducción y a la autogestión de verduras y frutas, y tienen como un hábito adquirido culturalmente, pero por comensalidad, por el manejo de su propia cultura, tienen, o sea, como decía Celso, nacen con una lechuga en la mano, más o menos, ¿no? Pero estas áreas rurales puras, y tienen otros hábitos, otras costumbres, menor acceso. Si bien se ha metido mucho la gaseosa, se han metido mucho los procesados, hay casos en Salta de amigos también y colegas que mencionan salir de un paraje y encontrar tachos de basura llenos de botellas de plástico de gaseosas Manaos, por ejemplo, ¿no? O sea que tiene sus ribetes, pero en Misiones, por lo menos en estas aldeas, y sin que haya una empiria rigurosa y aleatorizada y demás, es como cultural, digamos, ¿no? Pero sí hay como una mayor inclinación al consumo de frutas y verduras que en áreas urbanas. yo quería hacer un pequeño comentario vinculado con algo que dijo Mercedes y que comentaba Luis antes también, que tiene que ver con las limitaciones de la fuente. Si bien la verdad que la ENGO es una fuente que tiene un montón de virtudes y nos está dando la posibilidad de hacer algo para lo que no estuvo diseñado originalmente, también tiene sus limitaciones, ¿no? Y una de las limitaciones está vinculada con la territorialidad. Bueno, nosotros estamos viendo cosas que son realmente sorprendentes para mí también, a nivel muy agregado, y nos falta mucho detalle ahí adentro. Nosotros cuando escribimos y siempre que quisimos dar alguna explicación de los efectos más territoriales, siempre nos quedamos con la sensación de estar en deuda, porque es tan grande el agregado, y que en lo territorial podemos explicar muy poco sin poder mirar un poquito más ahí adentro qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, sería como muy interesante poder tener algún nivel de desagregación un poco mayor, ¿no? Para poder decir algo más de lo territorial. Y lo otro que comentaba Luis, la ENGO, bueno, se hace cada un tiempo determinado, ¿no? Esta sí son 2017-2018, la anterior fue 2012-2013, y lo que vemos es que efectivamente en el 17-18 desciende el gasto, el porcentaje de gasto en alimentos, pero no sabemos qué pasa después. Y no nos olvidemos que en ese momento se da un ajuste muy grande, o sea, se da un aumento muy grande en los servicios públicos, y una hipótesis que no tengo, digamos que habría que no tengo forma de comprobarla en este momento, pero yo una hipótesis que pienso es que también lo que pasó es que muchos hogares pasaron
debido a los aumentos en los servicios, debido a los aumentos en el colectivo, descendieron, por ejemplo, a consumir segundas marcas o cambios más micros del comportamiento alimentario en los costos, porque ahí estamos viendo los costos. Eso es el costo. Entonces, bajaron el gasto, pero tal vez no cambiaron necesariamente o en parte sí, pero en parte no, sino que continúan comprando un producto similar con un costo más bajo, y eso impacta en el gasto. No tenemos qué pasó, por ejemplo, en el 2022. Entonces no sabemos si en el 2022 volvió a crecer el porcentaje del gasto ante unos servicios más bajos, no lo vamos a ver nunca. Y ahora, bueno, ojalá que tengamos pronto una siguiente ENGO que seguramente va a estar con unos servicios muy altos, con un transporte muy alto. Entonces, bueno, nos queda ahí como un bache en el medio para saber qué fue lo que pasó, ¿no? Pero digo, yo creo que también algo de todo eso está jugando ahí los gastos que tenemos asociados a otras cuestiones de nuestra vida cotidiana que nos llevan a reducir o ampliar las posibilidades de gasto en alimentación. Era eso lo que quería comentar. Perdón, discúlpenme, no sé cómo poner no encuentro como para poder levantar la mano, así que nada, tengo que interrumpir. Discúlpenme que recién me sumé tarde porque tenía un compromiso. Gracias, María Elisa, por la invitación. Yo soy Guillermo Manzano, soy el director nacional de Estadística de Condiciones de Vida del INDEC y bueno, estoy acá, la ENGO está a mi cargo, y participé de todas las ENGOs que se hicieron menos de la 2012 desde el año 80, desde el año 2005, desde el año 96. Así que sé bien perfectamente, digamos, cómo está construido y cuáles son las limitaciones que tiene esta fuente. Y bueno, lamentablemente no pude, no pude ver, digamos, la exposición, con lo cual, pero me pone muy, digamos, muy contento que se use que se use la fuente, así que no voy a hacer ningún comentario al respecto. Eh, pero bueno, me interesa un poco puntualizar dos cosas. Uno, claro, es muy importante esto que ustedes señalan de, bueno, de los cambios que observan entre todas las, entre todas las ENGO, y esto de que el porcentaje del gasto en alimento baja, y que, bueno, en principio, como no sé quién de ustedes señaló que esta encuesta, Matías, creo que fue que la encuesta de gastos no tiene como objetivo medir, digamos, o sea, medir el consumo de alimentos. Básicamente está diseñada la metodología para medir los grandes agregados de gasto, y aportar a lo que se denomina las portenaciones del índice de precio del consumidor. Sin embargo, digamos, se usa, digamos, tratamos de que se utilice para el resto de los usuarios, como por ejemplo, bueno, establecer la canasta para la línea de pobreza, y análisis nutricionales como y nada, a mí particularmente me encanta, o sea, me gusta, digamos, edición tras edición de la ENGO, tratar de mejorar y poder aportar cuestiones que hacen digamos, a los problemas que tiene el análisis. Un poco que tiene la limitación del método. Por ejemplo, digamos, hay que recordar que esta encuesta tiene lo que se llama el diario o sea, no el diario de actividades, el diario, eso es de otra encuesta. El diario, el diario de alimentos, o sea, cada persona tiene un cuestionario donde anota todas las comidas que hace fuera del hogar. Y el consumo de alimentos prácticamente es el consumo semanal, es la libreta semanal. Entonces ahí tenemos el tema de que hay, digamos, hogares que en la semana de referencia compraron, porque esto es compra, no es consumo, ¿no? Hay que acordarse que es consumo aparente, que compraron, hicieron la compra, no sé, pues los hogares de clase media hicieron la compra grande, la compra de la compra del supermercado, que
cada vez, digamos, se compra más, como se llama, bueno, se compra para todo el mes o para 15 días, y eso, digamos, se multiplica por 4, por 4.3, porque 4.3 es la fracción de la semana, de la semana del mes, y hay otros hogares que no consumieron nada. Entonces, o sea que no hicieron ninguna compra de alimentos en el mes, con lo cual eso no quiere decir que no tengan consumo. Y bueno, hay, desde el punto, o sea, yo siempre recomiendo mirar, digamos, la encuesta de gastos desde el punto de vista de la estructura y no mirar tanto, digamos, los niveles, ¿no? O sea que mirar estructuras, no, y no mirar el nivel, no decir, bueno, se consume menos fruta en kilos. Sí, se ve clarito que, que el consumo de fruta es muy bajo, llama mucho la atención, eh, pero entiendo que es algo que ustedes, digamos, lo percibían en otro, o sea, ya se sabe que eso que es así, ¿no? No sé por cuál es la razón, es mi razón. Adscribo a esto de que es difícil de pelar. No sé si sería así, pero en mi caso particular, por eso, claramente, digamos, si me pelan la banana, la voy a comer. No, bueno, es un chiste. No, nada, la verdad que bueno, si esto está grabado, después voy a mirar enseguida, digamos, el estudio, porque lo estaba como esperando, ¿no? O sea, me encanta que los usuarios utilicen la fuente esta, porque, nada, así que, bueno, y la semana que viene vamos a tener una reunión también de intercambio en donde vamos a recibir, digamos, los aportes de los usuarios para pensar en cómo vamos a mejorar la próxima encuesta. O sea, en esta encuesta 2018 lo que intentamos hacer como mejora, que para llevar agua, digamos, al molino de este tipo de explotación, de la explotación del lado de la manutención, es ver, sobre todo con el tema de las comidas fuera del hogar, y sobre todo todo lo que tiene que ver con, que eso que no está explotado, que es que primero, digamos, tratamos de tener unos códigos de la comida fuera del hogar que se pueda decir qué tipo de comida es, si es carne, en base a carne, en base a pollo, de manera tal de poder asignar, como se llama, o sea, no hacer tanto supuesto para asignar las calorías o los nutrientes que tiene ese plato. No sé si se logra. Y por otro lado, lo que hicimos es algo que quizás estaría bueno explorar, es el tema de todo lo que tiene que ver con las comidas en comedores escolares, que es que hicimos como un espejo de las transferencias. O sea, en las versiones anteriores de la encuesta, nada, había un módulo de transferencia, un módulo de transferencia y se preguntaba si las personas iban a comedores escolares o no, etc. Ahora lo que se hizo, pero que no se explotó, es que les preguntábamos a la gente si comían, digamos, en comedores escolares, o sea, si comían en comedores comunitarios, si podían, nos decían qué comieron. Entonces, eso tenemos la posibilidad de evaluarlo y de, ¿cómo se llama? De evaluarlo y hacer algo con eso, pero no se hizo, todavía no hicimos nunca nada con eso. Podemos pensar en ver cómo se puede explorar si es que la calidad de la información es buena, pero la idea era eso, justamente pensar ¿cómo se llama? Al gasto de consumo sumarle el consumo efectivo que los hogares hacen en otros lugares, ¿no? O sea, las transferencias gratuitas, lo que reciben gratuitamente, bueno, ¿qué era qué es y de quién? Se relevó. Gracias, Guillermo, por estar presente, por haber Perdón. participado de la presentación. Después, por supuesto, que va a quedar grabada. Y eso que vos comentabas en un principio del tema de que los hogares, hay hogares que compran mucho y hogares que compran esa semana no compraron nada. Sí, por eso justamente siempre trabajamos en lo que es lo nutricional con promedios, no nos vamos a buscar los extremos porque sabemos que en ambos extremos está el hogar que ves valores muy elevados y que muchas veces corresponde a esto de que hizo una compra grande esa semana, multiplicado por el factor del mes, te queda un valor muy alto, pero con los promedios machea muy bien la encuesta con encuestas individuales.
Y en el caso de alimentos frescos, es justamente en aquellos alimentos que la población en general compra semanalmente, o sea que tenés un hábito de compra más frecuente porque no podés comprar frutas y comer todo el mes la misma fruta, sino que es algo que tenés más periodicidad en el hogar de consumo. Por eso son aquellos grupos de alimentos que más cercanía tienen en lo que es consumo aparente y compra, o compra y consumo, porque te tenés que ir estoqueando, no puedes hacer una compra mensual de verdulería, sino que es generalmente semanal o en algunos hogares diarios. Y el tema de la exploración de los datos de comidas en comedores comunitarios, en comedores escolares, es muy interesante para poder explotar esa información. Nos lo apuntamos. Bien. Gracias nuevamente por No, participar. de Gracias. nada. Y llegaste justo a la parte que le hacíamos una crítica, pero antes vas a escuchar que hablamos muy bien de la ENGO. Dijimos que era un lujo que exista, no, en serio, que es un lujo que exista una encuesta que se haga periódica, Sí. con tanta rigurosidad, que sea de datos abiertos y que aparte exista un montón de manuales en que se nos explican a los usuarios cómo utilizarlo. Así que, bueno, lo vas a escuchar que lo dijimos antes ya. Yo siempre menciono lo mismo acerca de la ENGO, que gracias a Dios recolecta cantidad que compraste y precio que pagaste. Por eso, porque en Chile y en Uruguay solamente le preguntan cuánta plata gastaste en ese grupo de alimentos. Y sería muy difícil para nosotros poder, a lo largo del tiempo, hacer comparaciones si tendríamos solamente el valor pagado del alimento. Así que la ENGO tiene la fortaleza esa de preguntar, más allá de que en algunas cuestiones, por supuesto que es subjetivo o es difícil. Hay grupos de alimentos que al pasar de unidad, no sé, cuando dice pollo, por ejemplo, en roticería, no sabes si compró un cuarto de pollo, compró un pollo entero. Entonces ahí son las asunciones metodológicas que tenemos que ir haciendo en el medio y tal vez introduciendo errores en algunos grupos de alimentos particulares, pero en general le hemos dado un uso muy bueno al instrumento. Y ojalá que siga y que se mantenga la rigurosidad metodológica para poder tener datos seriados. Bien. ¿Cuándo piensan hacer la ENGO? La nueva No, edición. y La pregunta. la pregunta que yo, no, mirá, la idea siempre es que la ENGO se haga periódicamente, cada 5 años o cada 10. O sea, siempre uno piensa que, bueno, que es necesario hacerla cada 5 porque las pautas de consumo van cambiando. Además, pero vos pensá que recién ahora se van a cambiar las ponderaciones del índice de precios al consumidor desde el 18, como que es un proceso. Entonces, supongo que en realidad, la idea sería que la próxima encuesta de gastos se haga cuando esté el nuevo marco de muestreo del INDEC, que va a estar con el censo de población que se está terminando. Así que, no sé, 2025, 26, o sea, sería, falta. Así que, ¿cómo se llama? Pero bueno, la idea es que Tenemos que seguir usando esta ENGO. en medio hay que seguir usando esta ENGO, y por ahí podemos pensar en que entre ENGO se haga algo que pueda. Mi intención o mi idea siempre fue, digamos, tener algún instrumento en el medio que pueda tener alguna idea ¿cómo se llama?, de los cambios. Lo que pasa es que poner una encuesta de esta magnitud en la calle es mucho costo y es muy grande, qué sé yo, y quizás alguna que tenga algún tipo de cobertura menor. Respecto hablaban del tema de lo rural en algún momento. ¿Explotaron en el 2005? Sí, desde CENI lo analizamos y sí, hay diferencias. Después les envío el artículo, está publicado, sí, explotamos esa, desde el 2004-2005, comparando rural y urbano, y con variables quintil de ingreso y región, si no me equivoco, para ver qué pasaba entre urbano y rural en lo que es consumo, y hay diferencias. Ahí sí hay diferencias. Lo que pasa es que el sector rural es un sector que el 9% de la población, no sé qué porcentaje, poco porcentaje de la población, es distinto, es totalmente diferente. Sí, tal cual. En cobertura y en educación, en nivel educativo, en cobertura de salud, en todo. Después les comparto el artículo que está publicado sobre eso.
Y otra inquietud, disculpen que no sé si lo saco de tema, que yo tengo respecto de, hablaban de la caída, digamos, del porcentaje de gasto en alimentos. No sé si se fijaron en el tema de la brecha entre los quintiles, los estratos, el quintil 5 y el primero. Antes uno miraba, decía, bueno, todas las fotos es que a medida que aumenta el ingreso, el peso el porcentaje de gasto en alimentos va, como se llama, va bajando. Y si miramos la foto del 2018, esa pendiente es muy chiquita. O sea, No y hay hicimos algo ahí. análisis de las anteriores en eso. ¿Cómo? Que solamente no analizamos las anteriores, Mati, en eso, ¿no? La No, tendencia. yo lo había visto igual eso también, que bajó la brecha entre el primer y el quinto quintil. O sea, antes era mucho mayor que lo que es ahora, es Claro, cierto. exactamente. O sea, En sigue habiendo igual una brecha, sigue habiendo una brecha importante, pero antes era mayor todavía. era mucho mayor el doble. O sea, uno teníamos, agarrabas no Yo, sé, que agarrabas sí, no, la verdad que no tengo una respuesta, pero también para mí habría que ver si no hay algo vinculado con que también bajó tanto. ¿Por qué bajó tanto? Tampoco, ¿por qué bajó tanto? Porque un poco, bueno, en los informes, nosotros la forma en que calculamos el gasto alimentario es un poquito distinto a la como la publica el INDEC, porque consideramos los rubros distintos. O sea, creo que si no estoy confundido, en INDEC está hoteles y restaurantes juntos, me parece que está bebidas alcohólicas y cigarrillos juntos, me parece. Entonces, nosotros como que agrupamos un poco distintos los grupos y también la forma de cálculo fue distinta. Pero bueno, sacando No eso, decimos el promedio de cada hogar y el claro, INDEC hace el promedio de todos los hogares sumando, porque como queríamos sí, hacer un análisis multivariado, necesitábamos tener el dato hogar por hogar. Hicimos el promedio de los hogares. claro. y se Pero abre bueno, el promedio, está sacando bien. eso, que son igual como cuestiones opiniones, que igual lo otro, que es lo más grande me parece, eh, una, una cosa que se me ocurre que habría que explorarla mejor, que los datos por ahí pueden permitir explorarlo, es ver si también, o sea, este descenso que hubo en el gasto en alimentos no tiene que ver con también con, bueno, el aumento que hubo en servicios, en otras cuestiones que son, digamos, que la gente no podía dejar de pagar en transporte público, en servicios de luz, gas, etcétera, si no generó que los hogares de mayores recursos pasen en mayor medida a segundas, terceras marcas y que los hogares de menores recursos no hayan podido hacer ese salto. No sé, la verdad que es una cosa que Y otra, yo no lo puedo mirar con los y otra, datos. y otra cosa que puede pasar, me parece o sea, el mayor acceso, digamos, no sé, a los estratos de ingresos bajos a consumo de calorías caras, o lo que es como, no sé, digamos, o sea, o sea, el incremento de las comidas fuera del hogar, que antes era, digamos, exclusiva. No digo que, o sea, no sé, es una hipótesis. O sea, llama mucho la atención eso. Llama mucho la atención, cómo, qué sé yo, antes, si hace 10, o sea, qué sé yo, en el 96, los hogares del primer quintil gastaban 50% en alimentos y 25 los del quinto, ahora 40 y 25, cosas así. Entonces es como, este, quizás están consumiendo calorías más caras, por lo menos accediendo a alimentos de otro tipo o a comer, no sé, a comer más fuera del hogar. Claro, los llamativos también que también, o sea, se fueron, claro, se fueron para en realidad lo que yo estaba diciendo no estaba bien, porque en realidad lo que pasó es que aumentó el porcentaje de los del quinto quintil y disminuyó los del primer quintil, por eso se acercaron. Claro, sí, Claro, sí, 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 sí. No, eso puede la ser. verdad que yo lo había visto ese dato, no sé bien por cuál es el motivo por qué que puede haber pasado esa disminución de la brecha. Bueno, Bueno, estamos ya cerca excedidos en el tiempo prometido. No sé si Mercedes, Luis, quieren agregar algo más. Les agradecemos
a todos por estar, por haberse sumado y perdón por los inconvenientes técnicos. Seguramente el que lo vea luego va a ver el video subido y no se pudo sumar desde el canal de YouTube. Para la próxima. Gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias nada, por hacer este evento y que vuelva a haber otro evento de estos porque me parece que quedaron muchas cosas para seguir trabajando y sé que son un grupo inquieto, así que seguramente van a en breve tener nuevos resultados, estudios más específicos, así que nada, me parece que parte de la riqueza es tener cierta regularidad, así que ojalá que se repita pronto. Bien. Bueno, yo quería también agradecer a Mercedes y a Luis, que se tomaron el trabajo de leer el documento, de pensar estos disparadores, comentar. Y quería decir algo o sea, me pareció sumamente valiosa esta experiencia de trabajo interdisciplinario, que, que me parece que es todo un aprendizaje y que es mucho más rico que quedarnos en nuestros nichos, ¿no? de las ciencias sociales y la nutrición por otro lado, que nos ayuda como a pensar mejor muchos temas, ¿no? Y aprendemos en el camino. Sí, tal cual. Y todavía tenemos que sumar más disciplinas para poder incluir producción, o sea, para pensar en el sistema alimentario más amplio y no quedarnos en el consumo o en los comportamientos alimentarios que son el final, el resultado de todo lo que va aconteciendo antes en el sistema alimentario. Bueno, no sé, ya estamos, no lo veo a Mati. Y acá Ah, estoy también cerrar agradeciendo un montón a Mercedes y a Luis por el tiempo. Y bueno, la verdad que una pena que no se haya podido transmitir por YouTube, pero bueno, la contracara positiva fue que hubo intervenciones que no ujú. han podido estar. Si hubiera sido por YouTube, no hubiéramos podido Sí, es verdad. ver varias No, intervenciones que tuvimos, así que también esa es la parte positiva. Bueno, y nada, vamos a poder subirlo y se podrá ver brevemente en YouTube, esperemos. el documento ya está disponible para descargar en la web de CESNI y seguramente pronto va a estar disponible en la web del Gino Germani también en la biblioteca para poder. Y es de acceso libre, así que si alguien no lo encuentra, nos manda un mail a alguno de los autores y se lo compartimos con mucho gusto. Bueno, y hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Hasta la Gracias Bueno, muchas gracias. a todos y a Hasta todas. luego. Chau, Chau, chau. chau. Gracias. Luego.